Radio UCB presenta NotiPlus. Noticiero actualizado, confiable y veraz. NotiPlus, más que una noticia. Buenas noches, Perú. Hoy lunes 18 de julio del 2022 les damos la bienvenida a una edición más de noticias en nuestro programa. Soy Carlo Barrantes y acompañándome en la conducción está Milene Rivera. ¿Cómo estás, Milene? Muy bien, Carlo, emocionada de comenzar. Son las 10 de la noche y a continuación nuestros titulares. Camioneros bloquean el camino y agreden al escuchar reclamos de bomberos que se dirigían a atender una emergencia. Los almacenes de la División de Investigación de Delitos contra el Estado registran más de 13.000 celulares que fueron incautados del mercado negro. Pasamos al bloque político, en donde el informe del caso Serratea, hecho por la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo, fue incluido en el debate del Pleno del Congreso. María del Carmen Alba se pronunció ante las críticas que surgieron a raíz de un comentario donde mencionaba que el Congreso trabaja para blancos e indios. Mariano González, ministro del Interior, se presentó ante el Pleno del Congreso tras la denuncia que realizó el empresario Samir Villaverde sobre un presunto reglaje. Pasamos al bloque económico. Este mes de julio, en el Perú el costo del dólar aumentó hasta casi llegar a los 4 soles. Esto debido a la recesión económica producto de los diferentes conflictos internacionales. La Contraloría estima que en el año 2021 el Perú perdió más de 24.000 millones de soles por la corrupción. El contralor Nelson Schack afirma que eso se debe a un problema estructural en la sociedad peruana. Pasamos al bloque internacional, en donde en una escuela del estado de Querétaro, en México, estudiantes quemaron con la ayuda de un alcohol en gel a un compañero por ser una persona indígena del origen otomí, pueblo originario del país. El joven presenta quemaduras de segundo y tercer grado. El miércoles 13 de julio trasladaron a México los 16 cuerpos de migrantes locales fallecidos por asfixia en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas, con la intención de que sus familiares les den sepultura. Salen nuevos videos de la masacre ocurrida en Uvalde, donde un joven abrió fuego dentro de su escuela y asesinó a niños y profesores. En las imágenes se ve cómo la policía no accedió al aula donde estaban las víctimas, a pesar de escuchar los disparos. Vamos a comerciales. A ver, sí, yo fui. No, así no. Yo fui. Yo fui. ¿Qué es todo ese desorden? ¿Quién ha sido? Yo fui. Lorena no sabía lo bueno que era tener una hermana, hasta que la tuvo. Y es que a veces no sabemos todo lo que nos perdemos hasta que lo tenemos. Como Cálida, que lleva la comodidad, seguridad y progreso del gas natural a tu hogar. Dale calidad a tu vida. Dale Cálida. Llámanos al 614-9000. Bomberos fueron agredidos verbal y físicamente por camioneros, solamente porque les pidieron que los dejara pasar y ellos se negaron a tal magnitud de romper la luna del vehículo y de golpear a su copiloto. Uno de los bomberos nos relata lo ocurrido. Y nos dirigíamos con la persona afectada, en este caso una señora, a la persona rosa, ya que la señora había sufrido un infarto. ¿No? Avanza de a pocos, no sé el paso, ¿no? Y cuando paso por su costado, el señor me insulta. Yo avanzo despacio y es que rozo su espejo del lado izquierdo. Es ahí cuando yo paro el carro, ¿no? Y en ese momento baja el ayudante del señor, que en este caso es su hijo, y con un puñete rompe el vidrio de la puerta. Indudablemente la delincuencia hoy en día se encuentra en todos lados. Solamente hay que ser más precavidos y que las autoridades hagan su trabajo para que el caso de este bombero no quede impune. Innumerables asaltos por celulares que suceden a lo largo del día y a cualquier hora fueron recuperados. Sin embargo, no todos son regresados a sus dueños,
por no tener la denuncia que corresponde en estos casos. A continuación, el coronel de la PNP, Wilson Sánchez. Nos haces un reporte administrativo respecto al bloqueo de este equipo celular. Esta gran cantidad de equipos celulares que llegaron al mercado negro ya fueron sometidos a diversos procesos de manipulación. El borrado del email que tienen cada uno de estos celulares y que impide finalmente llegar, digamos, al titular de este equipo. Asimismo, el coronel de la Policía Nacional del Perú realiza un llamado a la ciudadanía a realizar las respectivas denuncias por el hurto de sus celulares en las diferentes regiones del país. Salvador Ramos, autor intelectual del ataque en la escuela, iba de salón en salón y sin razón alguna empezó a disparar. Los policías intentaron detenerlo, pero retrocedieron por miedo ante los disparos del delincuente. Y durante todo ese tiempo la policía seguía recibiendo llamadas de socorro desde el interior del colegio, de niños y de profesores. El vídeo que se ha hecho público ahora dura solo 4 minutos, pero la grabación íntegra será mostrada en las próximas horas a los familiares que muestran su indignación y exigen justicia. Dicen que es inexplicable la actuación de la policía. Por otro lado, los familiares de las víctimas fallecidas se muestran muy indignados ante la inacción de la policía y exigen justicia para que no vuelva a suceder este tipo de negligencias ante estos casos. El pasado 27 de junio, en Texas, se halló un tráiler con los cuerpos de 53 migrantes, entre ellos 26 mexicanos. Los cuerpos mexicanos fueron entregados a 5 estados del país, incluido Veracruz. Ángel Hernández, madre de 2 jóvenes que fallecieron en el tráiler, nos comenta. La verdad, el dolor que estoy pasando no se puede explicar. Es un dolor tan grande, pero pues tengo que salir adelante de esto en memoria de mis hijos, porque pues ellos se fueron para darnos una vida mejor. Pues desgraciadamente no lograron sus sueños, pero por ellos le voy a echar muchas ganas para salir adelante. Sentimos morirnos todos como familia, porque pues fue lo peor que pudimos pasar aquí en la familia, la verdad, muy triste. Hasta el momento falta confirmar el nombre y nacionalidad de varios de los 53 cuerpos hallados en el vehículo para enviarlo a su país correspondiente. Los familiares del joven Otomí presentaron denuncias contra los agresores. Sin embargo, Ernesto Carreño, abogado de la familia del agraviado, mencionó que existe la posibilidad de que los agresores no pisen la cárcel. La ley especial los privilegia. Si hubieran tenido 14 años ya podemos hablar de una posibilidad de una reclusión en el centro de tutelar, pero como tienen 13 años de edad, lo que más va a garantizar la ley es que ellos estén afuera de un centro tutelar para menores. La Fiscalía Local ya empezó una investigación y que, según las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser necesario la Fiscalía General del país podría ocuparse del caso. El empresario y aspirante a colaborador eficaz Samir Villaverde denunció que integrantes del servicio de inteligencia lo estaban siguiendo debido a la difusión del video donde se expone a estos presuntos agentes. El ministro del Interior se presentó al Pleno del Congreso para declarar sobre el tema. Y dentro de nuestras funciones les puedo garantizar que los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior, y aprovecho también para responder en esta fase a la congresista Cortés, el Ministerio del Interior no persigue a nadie. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, no hace ninguna labor de seguimiento ni reglaje a nadie. Ante la denuncia, el ministro González solicitó que se remueva el jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y que la resolución ya está lista para ser firmada por él y el presidente Pedro Castillo.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, negó que su comentario donde se refirió que el Congreso trabajaba para blancos e indios constituye una actitud racista. La presidenta Alba resaltó sus raíces cajamarquinas y que nunca se expresaría de una manera discriminatoria. El país es de todos, somos un país mestizo, el que no tiene dinga tiene la mandinga, y yo tengo mis orígenes cajamarquinos y muy feliz y orgullosa de tenerlos. Así que, por favor, no tergiversemos las palabras. Rechazo totalmente, y vuelvo a decirlo, no ha sido... En mi boca no me van a poner temas de racismo, nunca, ni ahora ni mañana. La única manera de salir adelante es que todos los peruanos estemos unidos. En su declaración, María del Carmen Alba afirmó que el Congreso trabaja para todos sin excepción y aseguró no tener un discurso divisionista. Sin embargo, dicho comentario fue rechazado por figuras políticas y la Defensoría del Pueblo. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de la Fiscalización del Congreso, anunció el miércoles 13 de julio a través de la red social Twitter que el informe final del caso Zarratea ha sido incluido en la agenda del Pleno del Congreso para su debate y aprobación. A continuación, su declaración. Página 245-246, informe mayoría. Señores congresistas, señalan que reuniones entre Fray Vázquez y Pedro Castillo eran para ejecutar operaciones ilícitas en el Estado. Asimismo, señora presidenta, señores congresistas, ambos informes señalan la existencia de una organización criminal en este gobierno. En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por incurrir en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El incremento del precio del dólar eleva el costo de las importaciones, impacta en varios productos que entran al Perú. Esto, sumado a la crisis internacional, genera una mayor recesión económica. A continuación, Luis Castilla, exministro de Economía. Son factores externos principalmente. Hay un creciente riesgo que el mundo está entrando potencialmente en una recesión nuevamente. Hay cálculos que dicen que puede que haya una probabilidad de 40 a 50% de que economías tan importantes como Estados Unidos, la Unión Europea, entren a una fase de no solamente menor crecimiento, sino de recesión. Cuando hay alarma, cuando hay miedo, el refugio es el dólar. Asimismo, el exministro afirma que de continuar el dólar a este precio puede aumentar la inflación, que ya es 4 veces más alta que hace 20 años, y esto encarece todos los costos. La Contraloría calcula que 13 de cada 100 soles desaparecieron dentro del sistema público el año 2021. Asimismo, las regiones donde hubo mayores pérdidas económicas fueron Piura, Arequipa, La Libertad, Puno y Ancash. A continuación, Nelson Chak, Contralor General de la República. Está el problema de que se licitan las obras y los adelantos se otorgan y muchas veces las cartas fianzas no son las adecuadas, no son verdaderas incluso. Entonces ahí el mecanismo es, lo que tratan de hacer es chapar el adelanto, por decirlo de alguna manera, y luego saben de que ese adelanto no se va a poder resarcir. Sin embargo, también lo que apreciamos es que ya no solamente hay casos de corrupción, sino que se empiezan a generar una serie de organizaciones y redes criminales que empiezan a operar de manera sistemática. Asimismo, el Contralor hace un llamado al Ejecutivo para liderar una serie de reformas para el sistema de justicia, debido a que es este poder estatal quien concentra el 96% del presupuesto nacional. Nos vamos hasta la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores. Justamente a esta hora, Nadina Túmez tiene información sobre un cuádruple choque. ¿Cómo ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Adelante, Nadina. Muchas gracias por el pase estudio. En estos momentos ha ocurrido un cuádruple choque entre un bus de transporte urbano y 3 de servicio interprovincial, a la altura del kilómetro 14 de la Panamericana Sur en el distrito de San Juan de Miraflores.
Según señalaron testigos de los hechos, el accidente habría iniciado cuando el bus de transporte urbano que cubre la ruta Villa El Salvador-Puente Piedra, cuya flota se conoce como Los Chinos, frenó intempestivamente para dejar a pasajeros, por lo que los 3 buses de servicio interprovincial que iban detrás no pudieron detenerse a tiempo, lo cual provocó un cuádruple accidente. Asimismo, con la llegada de la policía a la zona y la ayuda de los transeúntes, los heridos fueron trasladados a una clínica cercana. Desde el distrito de San Juan de Miraflores, informó Nadina Túmez para Noti Plus. Adelante Estudios. Muy buenas noches, bienvenidos a la sección de deportes de Noti Plus. No vamos a mentirnos, esta es una semana de luto. Gareca le dijo que no a la selección. Muchos apuntan a que el proceso de negociación de la Federación Peruana de Fútbol fue bastante cuestionable. Algunos incluso piden la renuncia de su presidente, Agustín Lozano. Yo creo que tenemos que concentrarnos en elegir un buen reemplazo. En este programa te traeremos un listado de los posibles candidatos para ser el nuevo técnico de la selección. Uno de los principales nombres que se ha voceado es el de Sebastián Bechanese. Acaba de concluir su vínculo con el club de Varela, lo que lo deja libre para aceptar propuestas. Lozano lo dio por descartado, aunque sabemos que en el fútbol todo puede suceder. Bechanese conoce un poco del fútbol peruano. Trabajó como asistente de Sampaoli en su etapa como entrenador del Boys y de Sporting Cristal. Otro posible candidato es el histórico delantero Hernán Crespo. El también argentino no tiene tanta experiencia como director técnico, aunque le ha ido relativamente bien. Su mejor etapa como entrenador ha sido en el club Defensa y Justicia, consiguiendo su primer título profesional para el club de Varela. Este logro fue suficiente para llamar la atención del Sao Paulo. Su aventura empezó bien, aunque fue decayendo con el tiempo, para después rescindir el contrato por mutuo acuerdo y ser suplantado por Ray Hussein. Según rumores, la selección peruana se contactó con sus abogados para saber su situación y preguntar si acaso le interesaba dirigir una selección como la peruana. Y quién sabe, que lo tiendan a dejar su club de Qatar. Sampaoli, de quien no vamos a hablar mucho ya que es un técnico bastante conocido en el continente, posee el mismo estilo que Bechanese y como no, si es su maestro. Se habla de que no posee una buena relación con Cristian Cueva, lo tuvo como entrenador cuando fue en Santos y simplemente esa combinación no funcionó. Otro entrenador que no es nombrado mucho pero también es una gran opción es el exfutbolista Gabriel Heisen. Tiene un perfil bastante interesante para el equipo peruano. Su última aventura fue en el Atlanta United de la MLS y por el momento es agente libre. Estas son las opciones que están sobre la mesa. Perú es el único país sudamericano que no posee entrenador. Muchas gracias, Lozano. Y necesitamos con urgencia uno que no solo tenga una pizarra llena de estrategias, sino que también sepa lidiar con los jugadores, que ya sabemos que le gusta mucho la fiesta, y una prensa que lo va a estar comparando de manera constante con Gareca. Eso fue todo por el Deportivo de hoy. ¡Vamos a comerciales! Si el hambre ataca a cualquiera de tu familia, Bimbo al rescate. Este verano Bimbo te ayuda a resolver todas tus comidas para que disfrutes de las vacaciones con toda tu familia. Bimbo al rescate. Comidas ricas y nutritivas para tus vacaciones. A continuación, nuestro reportero Fabián Chirinos nos trae un informe especial sobre la educación en el país. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 generó la suspensión de clases presenciales en el territorio peruano. Por ello, estudiantes y docentes han tenido que adaptarse a los cambios y sumarse a la educación online. Esta emergencia ha afectado al sector educativo. En medio de la crisis en todo el mundo, los maestros y maestras tuvieron que adaptarse a la difícil situación llamada la nueva normalidad e iniciar a dictar clases a través de plataformas digitales. Se dirige hacia nosotros la profesora Milagros Vega del Colegio Palmer School. Fue muy difícil adaptarse a las clases virtuales, tanto alumnos como profesores, ya que fue un cambio que no esperábamos. Y eso que pasó mucho tiempo que los escolares no estudiaron, pero finalmente se dieron las clases.
las cuales siempre con algunos inconvenientes, como el problema de internet, celulares, ¿no? Cuando contaban algunos con computadora o la señal no era tan abierta, ¿no? Pero bueno, y otras cosas más, ¿no? Pero hoy en día todo es mejor con el regreso de las clases presenciales, ya que los chicos reciben una mejor enseñanza. En Perú, los docentes y estudiantes se vieron afectados. Sin embargo, tuvieron que afrontar dificultades como las brechas sociales, desigualdad económica, falta de habilidades tecnológicas que necesita la educación online. El cambio abrupto que tuvo la educación dejó en evidencia las carencias de habilidades digitales que poseían muchos docentes. 2 años y medio después, los docentes realizaron su mejor esfuerzo. Aprendieron a utilizar plataformas como Zoom y Google Meet para impartir su enseñanza hacia los alumnos. Declara Mira Castro del Colegio Señora de las Mercedes. Las clases virtuales la he afrontado con mucha responsabilidad. Primero porque me vi obligada a adaptarme a una nueva normalidad y empezar a dictar clases a través de plataformas virtuales. La mayor dificultad que he tenido en la plataforma virtual es que la mayoría de los estudiantes no contaban con una computadora y solo utilizaban teléfonos inteligentes, y en muchos de los casos un solo teléfono era utilizado para 2 o 3 hermanitos. Por otro lado, las diferencias sociales en nuestro país fueron muy notables. Muchos estudiantes no contaban con conexión a internet o no poseían de herramientas tecnológicas como una computadora o laptop, sobre todo en las provincias más alejadas del Perú. El gobierno peruano informó a través de los medios de comunicación que a partir de marzo del presente año 2022 las clases serían semipresenciales. Muchos alumnos y alumnas pudieron volver a sus colegios, reencontrarse con sus amigos, compañeros y en especial con sus profesores. A continuación declara Ashley Guamán, profesora de inglés del Colegio Trilce. Después de 2 años y medio, regresar a las aulas ha sido todo un privilegio. Naturalmente siempre hay un poco siempre al inicio a muchos nos choca el volvernos a adaptar a una rutina, ya que en todo el tiempo de pandemia nos hemos adaptado todo, manejarlo dentro de casa y con todo dispositivo tecnológico a la mano. La educación peruana ha afrontado muchos declives y necesidades. Después de 2 años y medio, muchos docentes aprendieron a ser más empáticos con sus alumnos, transformaron una clase presencial en una clase virtual. Asimismo, se fomentó la educación en el aprendizaje de las nuevas plataformas virtuales para el mejoramiento de la educación en el Perú. Nuestra periodista Nicole Rodríguez nos tiene una entrevista con un personaje muy interesante. Adelante. Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa NotiPlus. Hoy tenemos a una persona que ha dedicado parte de su vida a ejercer una profesión muy interesante. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Administración de la Educación. En la actualidad se desempeña principalmente como docente. Él es profesor en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Tecnológica del Perú. Él es Richard Muñoz Castillo. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches. Bien, estamos muy bien. Una persona como usted que goza de cierta trayectoria, cuéntenos cómo es ejercer la carrera del periodismo aquí en el Perú. Bien, el ejercicio del periodismo en realidad no es fácil, tiene muchas complicaciones, pero sobre todo nunca se deja hacer periodismo. Si bien es cierto, existen los periodistas independientes, son los que no están en grandes medios de comunicación, o algunos que no lo ejercen propiamente, pero hacen labores de periodismo, y están los que efectivamente están en medios constantemente. Lo complicado de esta profesión es mantener algo que es importante, que se llama credibilidad. Y en este tiempo, lo más complicado es siempre tratar no de limpiar, pero sí de mencionar las principales funciones que tiene el periodista, que es el de informar, el de entretener, el de educar,
pero sobre todo con verdad, ¿no? El periodista, quizás el estandarte de identidad es su palabra, su reputación. Debido a al internet y a las nuevas plataformas que están saliendo día a día, ¿usted cuáles considera que son las nuevas demandas de mercado para los futuros periodistas y comunicadores? Correcto, muy buena pregunta. Las nuevas tecnologías, lógicamente, ha permitido que el periodismo tenga un cambio total. La construcción de las multiplataformas quiere decir, pues, que la noticia la podemos ver, escuchar al mismo tiempo, al igual que aparece contenidos también en redes sociales, ha hecho que cada vez la información sea más precisa, más rápida, pero sobre todo que llegue a lugares que quizás mucha gente no tenía un poco ese espacio, ¿no? Como por ejemplo en la lejanía, tal vez en un viaje, con un smartphone uno se termina enterando, ¿no? O una radio digital, o básicamente contenido en stream. Entonces, ha facilitado mucho la labor del periodista, lo ha mejorado. Yo siento que le da un poco más de calidad, no solo en el contenido, sino en la parte técnica, ¿no? El mejoramiento del stream ha permitido que las cámaras permitan tener mejor calidad en alta definición. Los micrófonos han mejorado muchísimo, que antes era difícil adquirir uno de cierta calidad, ahora es muy fácil adquirirla. Entonces, el contenido en lo que se establece también en forma y en fondo, las redes sociales y sobre todo, pues, la parte de la digitalización ha hecho de que se mejoren muchas condiciones. Y es fundamental que los nuevos periodistas tengan que actualizarse. Con la llegada del internet, ha nacido un nuevo término que es acerca del periodista ciudadano. ¿Usted considera que podrían ser un reemplazo o solo una herramienta para los periodistas? El periodismo ciudadano es una terminología, ¿no?, que hace referencia a que una persona sin formación profesional pueda construir una noticia. Yo creo que el periodismo ciudadano puede ser un complemento, pero no en ningún momento, creo yo, reemplazará la labor del periodista de cancha, el de profesión y el periodista que se formó. ¿Por qué? Porque hay una diferencia clara. Mientras el, entre comillas, periodista ciudadano, que aún a veces no comparto la terminología, pero entre comillas, es una persona que no conoce la técnica, que no sabe cómo se construye y muchas veces ni siquiera diferencia entre una noticia real a una falsa. Sin embargo, el periodista de formación es un periodista que conoce la forma de cómo se construyen programas, de cuál es la manera de discriminar información y sobre todo cómo se plasma en una adecuación. En esa adecuación es técnicas escritas, de análisis, de semiótica, de construcción y análisis de mensaje. Entonces hay una diferenciación. Es una ventaja, sí, porque podría ser un complemento, pero yo estoy seguro que eso no va a ocurrir en el reemplazo del periodista de formación. Profesor Richard Muñoz, muchas gracias. Sabemos la gran importancia del periodismo y de la comunicación y ello es muy vital para nuestra sociedad. De esta manera damos por finalizada la entrevista al docente Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos y brindarnos su tiempo. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias a nuestros oyentes por sintonizar su programa NotiPlus. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Recuerden sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes a la misma hora. Efectivamente, Milene. Ha sido un placer acompañarte en este programa de NotiPlus. Nos despedimos y hasta la próxima. Radio UCB,
presentó NotiPlus, noticiero actualizado, confiable y veraz. con un periodismo responsable y objetivo. NotiPlus, más que una noticia.